Vamos a preparar unas galletas Red Velvet deliciosas, divinas. Y no me digas, es que las galletas me quedan mal. No. Estas que te voy a enseñar hoy te van a quedar perfectas. Tómale capture a los siguientes ingredientes. Vamos a comenzar derritiendo de una vez la mantequilla. Aquí voy a encender el fuego. Y vamos a esperar a que esto se derrita. Ya después de que está así, prácticamente todo derretido, vamos a apagar el fuego. Ahora, esto no lo vamos a utilizar así caliente, vamos a esperar a que se temple un poquito, mientras vamos a hablar de los siguientes ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a poner en el bol? Azúcar blanca, azúcar morena. ¿Van a quedar extremadamente dulces? No, esta receta la modifiqué para que quede ahí, en el punto, perfecta. Esta receta, si quieren, la pueden hacer con su batidora de mano, pero yo en esta ocasión la voy a hacer con varillas, para que nadie me diga que no lo pueden hacer en su casa. Todos pueden hacer esta receta. Aquí lo que voy a hacer es mezclar estas dos azúcares un poquito primero, como para dar chance de que la mantequilla se enfríe un poquito. Ya luego de que está así, más mezcladita, ahora sí vamos a incorporar la mantequilla, que ya no está tan caliente. Ahora sí vamos a mezclar esto. Ya luego de que lo mezclamos, asegúrense que cuando toquen la mezcla, el bol, asegúrense de que no esté caliente, porque ahora vamos a añadir el huevo y no lo queremos hacer tortilla ahí. Como siempre les digo, cascarlo aparte. No vaya a ser que venga en mal estado y jodamos toda la preparación, la dañemos. Y un poquito de esencia de vainilla si quieren. También pueden utilizar esencia de chocolate, esencia de café pega divino o esencia de vainilla negra. Ahora sí, vamos a mezclar todo esto muy bien. Ya cuando tenga esta consistencia bella y hermosa, vamos por el siguiente paso. Ahora, yo en lo personal prefiero colocar de una vez aquí el colorante rojo, porque la mezcla está más fácil de integrar y el colorante que voy a utilizar es en gel. Colorante depende muchísimo de cada marca, depende muchísimo de la presentación. Yo le voy a colocar 3 gotas primero para ver qué tal. Vamos a mezclar esto. Ok, ahora sí vamos a colocarle los secos, pero para ello ya no vamos a utilizar más este batidor, sino que vamos a utilizar nuestra miserable. Ese nombre miserable me parece tan feo. O sea, entiendo por qué lo usan, ¿no? Pero ¿qué vamos a colocar en el bol? Primero, por favor, todo en el tamiz o en el colador. Ustedes no saben qué hay en la harina, qué grumos puede traer. Vamos a tener harina todo uso. Vamos a utilizar cacao, que les recomiendo que sea un cacao, así como ven, clarito, sin azúcar. Les digo lo de clarito para que no vaya a interferir en el color final de la mezcla y no tengan que colocarle tanto colorante tampoco después. Y voy a utilizar estos 3 polvos que están viendo por acá. Polvo de hornear, bicarbonato de sodio y sal. Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí harina, los 3 golpes estos, cacao. También un poquitico aquí y termino de colocarle la harina. Lo estoy haciendo así porque mi bol es pequeño, pero ustedes pueden hacerlo todo en una sola tanda sin problema. Ya está listo y ahora sí vamos a mezclar esto con movimientos envolventes. Aquí es importante que no vamos a batir de más, ¿ok? Cuando se habla de harina, no queremos hacer pancitos, queremos hacer unas galletitas bien ricas, deliciosas, hermosas, espectaculares. No baten de más cuando se trata de la harina, porque si baten de más, hay veces que las galletas quedan como apelmazadas, duras. Queremos que queden crujientes por fuera, pero no duras, son cosas diferentes. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer toda su mezcla con goticas de chocolate de una vez, lo pueden hacer en este momento. O sea, lo pueden incorporar ya mismo las goticas. Yo no se lo voy a incorporar todavía porque voy a hacer unas sin goticas y otras con goticas. Ya cuando terminamos de mezclar, esta es la consistencia que debe tener. Voy a colocar sus respectivas gotas de chocolate blanco y vamos a mezclar nada más hasta integrar. Como les comento, no queremos sobrebatir luego de incorporar la harina. Y aquí ya tenemos nuestra masa lista.
Voy a llevar ambas masas a la nevera aproximadamente una media hora hasta que se enfríen para poder hacer la forma de las galletas. Con nuestra masa fría vamos a hacer bolitas con una cucharilla, preferiblemente que sean todas del mismo peso para que te queden iguales. Estas galletas de igual forma vamos a colocarlas con aproximadamente 3 dedos de separación entre una y la otra, y a mí me gusta colocarlas de manera intercalada porque así hay menos riesgos de que se vayan a unir unas con otras. Y las vamos a congelar hasta que estén bien duritas, aproximadamente una hora. Depende de cada congelador, pero cuando ustedes las toquen que estén bien duritas. Le voy a colocar unas gotas de chocolate en forma de corazón para llevarlas al horno precalentado a 170 grados Celsius por aproximadamente de 10 a 12 minutos. El video de cómo hacer estas gotas te lo dejaré en la descripción de este video. Ya salieron estas ternuras del horno, por favor, yo creo que ustedes vean esta belleza. No se asusten, no están pegadas, o sea, bueno, sí están pegadas, pero se despegan fácil. Y así quedaron estas fabulosas galletas. Estas me encantan porque quedan como crujienticas por fuera, una capa muy finita, crujiente, y suavecitas, melcochuditas por dentro, espectaculares. Y vean la pinta que tienen, una maravilla. Esta es una de mis recetas favoritas entre todas las recetas de galletas que tengo. Estas quedaron más suaves en el centro que cualquier otra galleta que haya probado en mi vida, porque estuve pendiente de no dejarla de más en el horno, sino que ya cuando estuviese totalmente con la forma que estaba buscando, con una forma como esta, que ya lo apagara en el horno y la sacara inmediatamente. Eso hace que en el centro siga estando muy húmeda y que por los bordes esté crujiente, pero vean, está súper suavecita, está divina. Cuéntame qué otra receta te gustaría ver en este canal. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao.